Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Es siempre para nosotros un honor poder estar nuevamente aquí conectados para poder compartir la palabra de Dios en este día, que es un día muy importante y muy especial, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar acerca del tema viviendo por la palabra de Dios. Viviendo por la palabra de Dios. Hermanos, quiero decirles que este es un tema súper importante, ya que cada día nosotros tenemos la oportunidad de poder estar en contacto con un artefacto, un vehículo, algún aparato nuevo. Cada día, ¿no es cierto? Y hoy en día, cada uno de estos aparatos, estos artefactos, vienen en su cajita en la cual viene empacado. O si es un vehículo, tal vez viene a través de un libro o un manual. Se llama el manual de instrucciones. Y cada cosa es importante, ya que para llevarle un buen manejo de cómo utilizar el artefacto, el vehículo o cualquier cosa que nosotros hemos adquirido, es muy importante que nosotros tengamos claridad y conocimiento de cómo funciona. Cómo funciona. Es muy probable, y se dice que hoy en día, cuando se trata de la tecnología de manera especial, dice que la mayor parte de las personas solamente ocupan el 20% de la capacidad de los teléfonos móviles, de las computadoras o de algunos artefactos, que por no saber cómo funcionan, nosotros desperdiciamos el 80% de sus funciones o capacidades. Hermanos, si para que un artefacto sea utilizado de manera correcta es importante el uso del manual, cuanto más importante es saber y entender cómo funciona nuestra vida. Y para eso Dios ha diseñado algo que es para nosotros muy importante, y es el manual de las instrucciones, como lo dicen algunas personas, hablando y refiriéndose a lo que es el texto bíblico o la Biblia. Hoy vamos a aprender acerca de la importancia que tiene que nosotros podamos manejar correctamente y podamos entender correctamente lo que es el significado de la Biblia para la vida del creyente, y lo importante que es el tener esa claridad de poder saber lo que la Biblia significa para nosotros en este tiempo. Quiero comenzar leyendo un texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32. Y dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Este texto de Hechos, capítulo 20, nos enseña dos verdades importantes. Y nos dice que la palabra de gracia tiene el poder para sobreedificar y para darnos una herencia. Esto es muy clave poder comprender y entender. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un poder sobrenatural para poder llevarnos hasta el punto en el cual nosotros debemos conocer, entender lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Como les iba diciendo, esto es algo muy importante, tener en cuenta lo que significa el ser sobreedificados en el poder de Dios. Y no solamente ser sobreedificados, sino también aquí el texto nos está enseñando acerca de tener una herencia, ¿no? Una herencia que Dios ha preparado. Entonces podríamos decir, de alguna manera, que entender y conocer la Escritura tiene doble propósito. El propósito número uno, de entender cómo funciona nuestra vida, cuál es nuestro propósito, cuál es la razón de vivir. Y lo segundo, es saber que este es como un testamento. Es prácticamente lo que nosotros hemos entendido como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, es la herencia que Dios ha dejado para que nosotros podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tal como dice la Escritura. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante para nosotros en la vida que llevamos? Vamos a ver varios versículos y vamos a entender algunos textos que nos van a dar a entender lo importante que es la Biblia para nosotros en nuestros días. Y sobre todo, cómo es la perspectiva de Dios cuando se refiere a entender lo que la Biblia dice. Permítanme ver la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuanto recibisteis la palabra de Dios, que creísteis la de nosotros, la recibisteis no como palabras de los hombres, sino según es verdad
la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es importante lo que dice aquí. En el caso de la iglesia de Tesalónica, las personas no recibieron el texto como un texto que venía de parte de las personas, sino este texto fue recibido como un texto que proviene de Dios. Y aquí viene el grado de valor y de la importancia que tiene para las personas. Podemos decir que no todas las personas reciben la palabra como palabra de Dios, sino reciben más como palabra de hombres o de algún hombre que está predicando, enseñando. Sin embargo, esto no es para todos. Esto, lo que tenemos aquí en nuestras manos, la Biblia, es la palabra de Dios y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros creamos, no como palabra humana, sino como palabra divina. En el caso de Jesús, en Juan 17:17, habla de que esta palabra para Jesús se constituía en la verdad, en la verdad. Y por eso el Evangelio de Juan tiene en sus textos unos sinónimos que están conectados con lo importante que es la verdad. Uno de los versículos favoritos y de los textos favoritos que muchas personas conocemos es cuando Jesús dijo que, hablando de sí mismo, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el camino es Dios, la verdad es la palabra y la vida es lo que Dios quiere que heredemos. Una persona con la palabra, tiene la vida, tiene la verdad y tiene el camino. Una persona sin la palabra de Dios, ¿qué está? Primeramente, no tiene un camino, es decir, está descarriado. Segundo, no tiene la verdad, por lo tanto vive en medio del engaño y la mentira. Y tercero, en lugar de estar conectado con la vida, está muy conectado con la muerte. Por lo tanto, tener la palabra de Dios tiene un beneficio y un significado trascendental. Por eso es muy importante que entendamos que si la palabra de Dios es importante para nuestras vidas, tenemos que darle ese sentido de importancia en el momento en que nosotros recibimos la Biblia, no como palabra de personas, sino como la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las actitudes? Esto es importante, ¿no? Que entendamos. ¿Cuáles son las actitudes que deberíamos tener nosotros frente a la palabra de Dios? No todos reciben la palabra de la igual manera, ni todos consideran a la Biblia de igual manera. Existe un versículo en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que nos habla de la actitud que tenía Esdras frente a la palabra de Dios y cómo era no solamente su actitud, sino también su disciplina de cómo llevaba la palabra de Dios y cómo actuaba frente a la palabra de Dios. Les invito a que leamos Esdras capítulo 7, versículo 10, y dice lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Aquí la Biblia nos dice 4 cosas, ¿no?, importantes que Esdras hacía cada vez que estaba en contacto con la palabra de Dios. Lo primero dice que preparaba su corazón, es decir, buscaba que su corazón esté listo y preparado. ¿Para qué? Para que pueda esta persona acercarse a Dios y pueda tener claridad en lo que le decía. Número 2, dice que inquiría. Y aquí la palabra para inquirir es la palabra comerse, es tragarse, es tomar de tal manera que se llegue a lo más profundo de la vida y del corazón. Vamos a hablar después que el libro de Hebreos habla de la Escritura, que dice que la Escritura es la palabra de Dios y es como una espada de doble filo, que penetra por nuestra mente y va a nuestro corazón. Y Esdras tenía esta costumbre, ¿no? Esta costumbre de preparar su corazón, ¿para qué? Para inquirir la palabra. Y tercero, era para cumplir la palabra. En pocas palabras, lo que quería él es llevarla a la experiencia. Esto sabemos en el día de hoy, de que la psicología moderna y la educación trabaja con lo que se llama la psicología experimental. Es decir, un concepto lo llevan a la experiencia y a través de la experiencia tratan que se convierta en una verdad que está respaldada por una experiencia. En la educación también tenemos la educación experimental. ¿Qué significa? Que si enseñamos o aprendemos un concepto, este concepto lo llevan a la práctica y la práctica demuestra que lo que le ha enseñado es algo que da resultados. Sin embargo, hermanos, la Biblia está llena de conceptos, está llena de verdades, está llena de cosas que no son teorías, que están hablando de una relación. Y la Biblia puede ser experimental. ¿Entiende? Es decir, tome un concepto de Dios, un consejo de Dios y llévelo a la práctica, llévelo a la experiencia.
Y se va a dar cuenta de que lo que está diciendo la Biblia es una verdad. Y es una verdad tan profunda porque en realidad muchas personas tienen la experiencia como una teoría, pero la Biblia no es una teoría, la Biblia es una verdad absoluta. Pero Esdras preparaba su corazón para inquirir la palabra de Dios, para cumplir la palabra de Dios y por último también para enseñar la palabra de Dios. Entonces aquí nos demuestra de que una vez que nosotros teníamos la experiencia de que saber de que esto es una verdad, entonces podía enseñarles a otras personas. Y esto nos lleva a nosotros a entender que la manera en cómo Esdras tenía la actitud correcta frente a la palabra de Dios, hacía que él podía disfrutar y podía valorar y podía entender mucho más allá que los que nosotros a veces hacemos. Por eso, en la Biblia encontramos textos que son muy importantes, ¿no? Que de alguna forma motivaron a profetas, a reyes, a conquistadores, a luchadores, a apóstoles, a discípulos. Y es así que tenemos un texto clásico, y está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, y donde le dice, ¿no? Por lo tanto, te pido que te esfuerces y seas valiente. Pero, y habla ahí de la palabra, y dice, y medita en la palabra, de día y de noche, de día y de noche. Y el texto nos lleva a nosotros a entender de que la valentía que Josué adquiría no era por como digamos, esa ilusión, esa emoción, esa inspiración propia de la persona, sino era la palabra quien le estaba motivando a tener la seguridad, la destreza, la habilidad y el valor para enfrentarse a los enemigos, a las tristezas, a los problemas, a las dificultades. Y es así que Josué es aquel que se prepara para la conquista de la tierra prometida bajo la promesa de la palabra de Dios que le infunde aliento y poder. En el Salmo número 1, hablando de la palabra, dice que es como una persona, es como un árbol, que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no se cae, que su fruto da todo tiempo. ¿Por qué? Porque le alimenta todo el tiempo, ¿entiende? Es alimentado, sus raíces están conectadas con el agua, ¿sí? Y así es lo que es una persona también que está sembrada está arraigada por la palabra de Dios. Es una persona que va a tener su fruto, sus hojas no se van a caer, no se van a marchitar y va a tener la fuerza y el valor. Es así, hermanos, que cuando una persona tiene en claro lo que dice la Escritura, puede escribir claramente un poema acerca de la palabra de Dios, puede escribir una declaración acerca de lo que es la fuerza que le infunde aliento a la vida de una persona. Por eso en el libro de los Salmos nosotros encontramos varios salmos que están dedicados a exaltar y engrandecer la importancia de la palabra de Dios. Pero es interesante que el Salmo 19 tiene una declaración que va entre una declaración de una verdad y un beneficio. Un beneficio. Y comienza en el versículo 7, capítulo 19, versículo 7 del libro de los Salmos. Comienza diciendo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice? La ley de Jehová es perfecta. Pero ¿cuál es el beneficio? Convierte el alma, transforma a la persona. Entonces tenemos en la Biblia la teología de la redención, de la restauración, de la regeneración. Tenemos nosotros entendido de que la imagen de Dios es devuelta después del pecado por la regeneración del Espíritu en medio del creyente, pero la manera en cómo renueva la mente, el corazón, es por medio de la palabra de Dios y convierte el alma. Dice la Escritura, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, qué lindo es que ver a una persona que sea sabia y no necia. Pero ¿qué es lo que provoca que una persona llegue a alcanzar la sabiduría? ¿Saben qué es? Es la influencia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Es decir, hace que sea sabio la persona, no sea una persona que se esconde en medio de algo, sino que florece sus pensamientos, sus emociones. ¿Por qué? Porque le hace una persona sabia. Dice la Escritura en el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. Dice, que alegran el corazón. Y me emociona esto, hermanos. Perdón que me emocione. Pero hoy en día hay mucha tristeza en el mundo. Hay mucha depresión. Hay mucha angustia. Las personas están en una constante tristeza. Es muy común ver ahora personas en depresión, en estrés, en preocupaciones. La pregunta es, ¿por qué no hay gozo en sus vidas? La carta de Pablo a los filipenses tiene como centro el gozo.
Y dice, regocijaos, gozaos conmigo. Y otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo proviene de la palabra. Es como un aliento que da a vida, que promueve a las personas. Y aquí dice con toda claridad, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Alegran el corazón. Sigue el texto diciendo, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Hermanos, qué bello es cuando de alguna manera nosotros encontramos una verdad escrita en la palabra de Dios y nos lleva al punto en que nosotros podemos decir, así ha sido. Es una luz que se prende. Por eso dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, que alumbra mi camino. Es una luz, es algo que nos da luz, es algo que alumbra nuestros ojos, que abre nuestro entendimiento, que nos da sabiduría. Y esto es muy importante comprenderlo, ¿no? De qué manera Dios está alumbrando nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Dice aquí, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Es impresionante, es que los juicios de Dios son justos, son justos. Que vivimos en un mundo lleno de injusticias, pero la Biblia es un libro lleno de sabiduría y que nos demuestra a nosotros la justicia de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa, cómo Dios quiere que nos relacionemos con las personas. Ahora, una persona que valora la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios y valora todos los beneficios que convierte el alma, que hace sabio el sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que muestra que todos sus juicios son justos. Hermanos, ¿qué puede decir frente a esto? ¿Qué podría decir? ¿Sabe lo que dice el salmista? Deseables son más que el oro. Deseables son más que el oro. Y no cualquier tipo de oro, sino y más que mucho oro afinado. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que quiere coger solamente una roca que contiene oro, sino es una roca que ya está procesada, ha pasado por el fuego y es la joya que está en una cajita pequeña, pero tal vez con un alto valor. Eso es la joya de la palabra de Dios y deseable más que esa joya preciosa debería ser para nosotros la lectura, la meditación, la predicación, el aprendizaje de la palabra de Dios. Y dice aquí, más dulces que la miel, más dulces que la miel, y la miel que destila del panal. En pocas palabras, el salmista está diciendo, miren, la palabra de Dios es lo máximo, es lo más importante. Déjenme solamente mencionar así unas cosas cortas, pero tristemente hoy en día muchas personas no valoran la palabra. No entienden el valor que tiene la Biblia para nuestras vidas. No entienden que no es otra cosa sino la misma palabra de Dios. Entonces, hermanos, animémonos a que nosotros podamos estudiar, meditar, leer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, porque nos va a ayudar a crecer en medio de todas estas cosas. Ahora, lógicamente, ¿no? Cuando Pablo le estaba diciendo a Timoteo las cosas importantes en la segunda carta de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, y es útil. Y le habla de la utilidad de la escritura. ¿Qué le dice? Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir. O sea, en pocas palabras, la Biblia tiene una utilidad y esa utilidad puede ser en beneficio de cada uno de nosotros como cristianos. Y esta utilidad hace que nosotros podamos entender que la palabra de Dios nos va a llevar a tener muchos beneficios. Pregunta, antes de terminar, mis hermanos, pregunta, ¿cómo está su relación con la palabra de Dios? ¿Cómo es su lectura? ¿Cuál es su meditación? ¿En qué estado está? Si es que usted no está viviendo por la palabra de Dios, es muy posible que esté viviendo por otras cosas o para otras cosas. En este día yo quiero animarle a que comience a vivir y depender por la palabra de Dios y haga que esta palabra de Dios sea lo más importante en su vida y pueda decir como el salmista, son más deseables que el oro y más que mucho oro refinado y más dulces que la miel y la miel que destila del panal. Mis hermanos, les animo a continuar estudiando la palabra de Dios y de esta manera vamos a orar para que Dios nos bendiga. Señor, ya te agradezco por este día y te pido que la palabra de Dios sea no solamente sembrada en nuestro corazón,
sino sea esparcida por nuestra mente, por nuestra vida. Y que cada día podamos ser como ese árbol fuerte que depende de esa fuente de agua vida, que es la palabra de Dios. Yo te pido, Señor, que tú nos bendigas en este día, nos bendigas en esta semana y hagas de nuestra vida una vida que vive bajo la influencia y el poder de la palabra de Dios. A ti, Señor, oramos y en ti confiamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Un saludo para todos y nos vemos la próxima semana.